Para investigar la verdad, es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas por lo menos una vez en la vida. O como diría René Descartes, ahora que mi espíritu está libre de preocupaciones, he adquirido la suficiente holgura para aplicarme a la destrucción de todas mis opiniones, comenzando por todas aquellas que hayan generado en mí alguna duda, para ver si, después de esto, queda en mi creencia algo enteramente indudable. Esta simple frase refleja la filosofía de Descartes, filósofo, físico y matemático francés, quien nos reúne hoy para dar un vistazo a sus grandes ideas que aportaron a la revolución científica, movimiento que empieza con Copérnico, Kepler, Galileo, Descartes y alcanza su cúspide con Newton. Je pense, donc je suis. Cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. Quizás la frase más atribuida a René, quien es considerado como el padre de la modernidad. Sinceramente, una idea que honra su pensamiento y que paradójicamente, la simple aceptación de esta frase es lo más antifilosófico que existe. Pues como veremos más adelante, cogito, ergo sum, tiene más sentido cuando se traduce como pienso, por ende soy, haciendo referencia a la existencia del yo como una entidad pensante. Sabemos del aporte de René a la modernidad científica como el plano cartesiano, y sin embargo, no muchas personas saben que su aporte va más allá de la epistemología de la ciencia, debido a que muchas personas tienden a simplificar sus ideas. Descartes es además una de las piedras angulares de la filosofía moderna, en la que se encuentran otros pensadores como Pascal, Spinoza, Leibniz, entre otros. A fin de entender mejor sus ideas, necesitamos conocer la vida de este erudito, quien tenía más la fama de un vago holgazán que un pensador. La vida de Descartes se ve influenciada por el contexto, en el cual las personas dejaban las ideas del viejo mundo hacia el racionalismo. Estas corrientes empiezan a desligarse del mundo religioso, e inclusive el auge de la burguesía y las economías mercantilistas hacen que la población se enfoque en el trabajo personal, lo que también da origen a la racionalidad económica. Descartes mantenía una relación compleja con la Iglesia Católica, ya que buscó conciliar la razón y la fe, sin entrar en conflicto directo con la doctrina, argumentando que la ciencia y la religión podían coexistir. Aunque la Iglesia controlaba la enseñanza teológica y limitaba la participación de los laicos en temas de fe, este no fue un problema que René abarque directamente, pues como dijo Galileo, la Iglesia debe enseñar a la gente cómo ir al cielo, pero debe dejar a la ciencia la tarea de explicar qué es el cielo. Este conflicto con la Iglesia también surge del hartazgo de las personas con las autoridades eclesiásticas, quienes no veían reflejadas sus enseñanzas en la vida privada de los clérigos. Además, ya se conocían de juicios y ejecuciones de intelectuales por parte de la Santa Inquisición, sumado a la condena de Galileo Galilei en 1633, hace que Descartes evite publicar el Tratado del Mundo para evitar enfrentamientos directos con la Iglesia. René Descartes nace en 1596 en La Haye, Touraine, un pueblo en la provincia de Turena, que en 1967 fue renombrado como Descartes en honor al filósofo. René provenía de una familia acomodada de la pequeña nobleza. Su padre era consejero en el Parlamento de Bretaña, mientras que su madre, Jane, era hija de un teniente general de medicina en el ejército. Algunos autores señalan que su relación familiar era distante, debido al fallecimiento de su madre un año después de su nacimiento. Asimismo, el trabajo de su padre no le permitía pasar mucho tiempo con su hijo, siendo este último criado por su abuela materna. A los 11 años, René ingresó al colegio Royal Henry le Grand en La Flèche, un prestigioso colegio dirigido por jesuitas, famoso por educar a jóvenes de la nobleza. Posteriormente, René cursó estudios superiores en la Facultad de Derecho en la Universidad de Poitiers, obteniendo su licenciatura en 1616. Descartes tenía la costumbre de levantarse tarde, generalmente alrededor de las 11 de la mañana, ya que prefería dedicar sus primeras horas a la lectura y a la reflexión. Esta rutina probablemente se debe a su salud frágil en su infancia, lo que le obligaba a pasar largos periodos de tiempo en la cama. Debido a la excelente educación de René, se esperaba que tuviera una prestigiosa carrera en su profesión, pero grande fue la sorpresa cuando decidió alejarse del mundo profesional y dedicarse a la universidad de la vida, frase que él mismo popularizó, ya que, como él mismo expresa, tan pronto como mi edad me lo permitió, abandoné por completo el estudio de las letras y resolví no buscar otra ciencia que la que pudiera encontrar en mí mismo o en el gran libro del mundo. También era sabido que Descartes
despreciaba la falsa erudición basada en títulos mundanos que no reflejaban un verdadero entendimiento. Para él, la verdadera satisfacción provenía de la búsqueda genuina de la verdad, pues como explica en su obra Discurso del Método, para coronar mi moral, examiné las profesiones que suelen ejercerse en la sociedad, a fin de elegir la que mejor me pareciera. Y sin intentar despreciar a los demás, pensé que la mejor profesión era la que ya practicaba, el cultivo de la razón. Su primera gran obra, Discurso del Método, publicada en 1637, fue escrita en francés y no en latín, considerado como el idioma de la ciencia en aquella época, algo poco común para la era. Este hecho, aunque parece banal, significa una ruptura de la jerarquía académica. René creía que las lenguas vernáculas abrían el conocimiento a un público más amplio y permitían la innovación en el mundo científico. Otra ruptura con el mundo científico se observa en sus estudios matemáticos, donde Descartes introduce la explicación de los métodos para resolver problemas, desafiando la práctica de guardar el secreto de los métodos, utilizada por muchos intelectuales para asegurar prestigio académico y obtener carreras en universidades. Esta desconfianza con las figuras intelectuales lo impulsó a cuestionar muchas ideas aceptadas. Para René, el hecho de que una idea hubiera perdurado en el tiempo no era una razón suficiente para considerarla verdadera. Para Descartes, todas las personas pueden alcanzar la verdad, sin recurrir a tediosas explicaciones. El simple hecho de que el conocimiento tuviera un acceso privilegiado no es más que un oscurantismo científico, del cual ni siquiera estos falsos eruditos poseen más verdad que la que un hombre común puede alcanzar con la razón. En 1618, René se enlista en el ejército del príncipe Mauricio de Nassau, en los Países Bajos, donde tiene contacto con ingenieros militares y matemáticos. Esta corta estadía en la milicia no duraría mucho, ya que Descartes se retiraría un par de años después. No obstante, este hecho responde más al espíritu rebelde de Descartes para buscar aventuras, ya que, como él mismo indica, es bueno conocer las costumbres de otros pueblos para juzgar las costumbres del propio con mayor acierto, y no creer que todo lo contrario a nuestras modas es ridículo y opuesto a la razón. En este mismo año, René conoce a Isaac Beckman, un destacado científico neerlandés, quien fue un personaje clave para volver a despertar el interés científico de René. Y es a través de Beckman que Descartes desarrolla sus primeras investigaciones científicas, así como sus primeras reflexiones filosóficas. Es importante destacar un episodio onírico digno del análisis de los sueños de Sigmund Freud, donde es el mismo Descartes que entiende su vocación científica a través de una serie de sueños ocurridos en el año 1619 durante un viaje. En el primer sueño, Descartes se encontraba intentando alcanzar una iglesia, pero nunca llegaba, ya que se le evitaba un fuerte viento. Sin embargo, el resto de la gente parecía no tener dificultad alguna para caminar, solo se lo impedía a él. Del segundo sueño, no se tienen registros exactos, pero se sabe que fue despertado repentinamente por un fuerte trueno. En ese momento, René sintió dolor a su costado y tuvo la impresión de ver chispas, lo que provocó temor y asombro. Es importante destacar que René tuvo la impresión de ver chispas, pero no asegura que las vio. Este hecho cobra más sentido cuando se narra su tercer sueño. En el tercer y más importante sueño, René narra que vio una pila de libros puesta sobre su escritorio. Estos libros pasaban de una forma etérea a aparecer completamente. Leyendo uno de estos libros, Descartes encuentra la frase «¿Qué camino tomaré?», a lo que una figura misteriosa aparece y recita la frase «¿Qué es y qué no es?». René, al despertar, se cuestiona si hay algo realmente seguro que él sepa. Así que, como él mismo indica, enseguida advertí que mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, quien lo pensaba, fuese algo. Entonces, Descartes se da cuenta que esta es la primera verdad que estaba buscando, el primer principio de su filosofía. También concluye que todos los conocimientos deberían apoyarse en un único método riguroso basado en la razón. Pues como dice Descartes, estimaba mucho la elocuencia y estaba enamorado de la poesía, pero pensaba que ambas eran dones del espíritu más que frutos del estudio. Me gustaban mucho las matemáticas por la certeza de sus razones, pero no percibía su verdadero uso. En cuanto a la filosofía, advertí que habiendo sido cultivada por las más excelentes genios que han existido, en ella no hay nada que no sea disputado y por tanto dudoso.
y yo no tengo la presunción de acertar más que los demás. Y considerando que todas las ciencias toman sus principios de la filosofía, deben apoyarse en fundamentos poco firmes, no podía yo edificar nada sólido sobre ellas. La información de este video fue obtenida del libro Un filósofo, más allá de toda duda. Si quieres ver la siguiente parte, no te olvides de suscribirte y darle like. También puedes dejar en los comentarios qué otros autores te gustaría ver a futuro. Y también puedes colaborar al canal con Plin o Yape.